Yo veo en mí y digo yo, eso está muy guapo. Y dice uno, mira, pues generalmente se ve en las alturas, ¿no? En las alturas se ven todos los fallos. Mira, pues este tiene eso, este se cree iluminado, este se cree Jesús. Aquí tenemos a San Juan y aquí tenemos a San Pedro. Claro, arriba se ve, pero abajo, a nivel humano, entre una pareja, entre los amigos, siempre, a veces nos creemos especiales, nos creemos que tenemos algo especial y eso impide la asertividad, porque ya es una comunicación vertical. En el tarot me gusta en el estudio de la columna quinta del tarot sería 3 cartas, ¿no? Las 5, las 7, la 12 y la 19. Abajo sería la relación profesor-discípulo, digamos, ¿no? Que es el Papa. El Papa es el ser que tiene un conocimiento arriba y le enseña a los de abajo que no lo tienen. Sube por la 12 pero llega al sol. Y el sol creo yo que es la asertividad, que es 2 niños iguales. Y a lo mejor uno es maestro, o no, pero los dos son niños, ¿no? Y entonces el fallo que yo veo en mí es cuando yo no provoco la asertividad en el otro, cuando yo no me coloco en el mismo lugar, sino que yo me creo que tengo más conciencia o que sé más y me coloco por arriba. Ahí ya no hay asertividad. Ese es mi problema. ¿Quién más? Bueno, yo creo que esto es lo que podríamos llamar ego. Cuando el ego es lo que sale afuera, pues nos creemos más que nadie, nos creemos más especiales que nadie. Y la realidad es que todos somos especiales y todos podemos, como dices tú, a hacer algo. Y la verdad es que el ego tanto se ve en maestros como en discípulos como en cualquier persona. Y es lo que tenemos que trabajar, el ego. El ego es la manera de mostrarnos a los demás. Es la manera de defendernos. En el momento que no te defiendes, ya no hay ego. Y ya somos todos iguales. Así lo creo yo. Que hable. Los que callen para siempre. Yo veo esa comunicación asertiva, ¿no? Coincido mucho en lo que exponías, ¿no, Michel? Y también lo que comentabas. Y podría añadir que veo esa asertividad en la comunicación, tanto cuando compartimos experiencias, ¿no? O aspectos. Ayer hablamos, ¿no? De compartir nuestras sombras, por ejemplo. Pero también en aspectos más administrativos y operativos, si queréis. La veo cuando somos capaces, ¿no? de elegir las palabras, ¿no? De los ejemplos, incluso la entonación, elegir el momento en que compartimos, esa asertividad, ¿no? Como esa sutileza, esa finura, ¿no? A la hora de ser capaces de conectar con la otra persona, con el grupo. Y me doy cuenta que eso va muy vinculado a mi capacidad de empatizar con la otra persona. Y ahí es donde coincido muchísimo, ¿no? Es decir, somos capaces yo siento que somos capaces de conectar, ¿no? De empatizar con la otra persona en el momento en que somos capaces de dejar un poco nuestro ego a un lado, ¿no? Nuestro ego es ser peleón y guerrero y que quiere sobresalir, ¿no? Que se comentaba de posicionarse por arriba, por abajo. Simplemente, ¿no? Somos capaces de mirar a los ojos a la otra persona o al grupo y entonces conectas, ¿no? De alguna manera. Y en el momento en que conectas, eliges como que mejor, vamos a llamarlo mejor, de forma más asertiva, eres más sí, exacto, eres más auténtico, sí, esa sería posiblemente la palabra, ¿no? Eres capaz de simplemente elegir esas palabras
que resuenan más con algo interior tuyo, no tanto de aquí, sino más de aquí, y a la vez también, como empatizas con el otro grupo, con la otra persona en ese caso, también eres capaz de elegir esas palabras que sabes que la otra persona también va a recibir mejor, ¿no? Para compartirle algo o simplemente para tratar un tema administrativo de qué hacemos con el asma o cosas por el estilo, ¿no? Pues para mí la asertividad implica o lleva de forma implícita esa empatía, ¿no? Esa capacidad de empatizar. Para sumarme a lo que os compartíais, porque estoy totalmente de acuerdo conmigo. In psicologia, nella problematica della comunicazione, se pone mucha atención a la reactividad de una persona, a ser reactivos. O sea, cuando hay uno que habla, el otro casi no espera a que haya terminado de hablar, que ya tiene formulado su contestación. Casi una reactividad casi un poco agresiva, que no le da tiempo al otro casi de explicar, o a tú que escucha, de escuchar verdaderamente lo que está escuchando, lo que está diciendo la otra persona. El tamaño de esto es nuestra reactividad inmediata cuando uno nos dice una cosa que nosotros pronto vamos contestando a la otra persona. Normalmente en psicología se dice que esto te da la idea de tener un prejuicio o de tener una forma un poco egoica o agresiva en el hablar, en el comunicar con otras personas. Entonces sería importante poder escuchar a los otros, que es el punto de partida de la comunicación, la capacidad de escuchar verdaderamente a las otras personas. O sea, preguntarse por qué la otra persona está diciendo lo que está diciendo, por qué la persona tiene este punto de vista, pero no como juicio, como comprensión del momento de la que persona está viviendo, qué le está pasando en su momento, no porque le está pasando algo malo, o sea, que está viviendo para que él pueda expresar este punto de vista, a pesar que este punto de vista puede ser muy diferente de cómo yo estoy viendo las cosas, ¿no? Entonces, esta capacidad de escucha y de comprensión del otro es el punto de partida, porque si no hay esto, cualquier otra cosa no puede funcionar, no puede funcionar. Entonces, cuando una persona habla, poderse poner en esta escucha, en esta aceptación de que el otro está diciendo, por qué lo está diciendo, cómo lo está diciendo, y no ser reactivos de inmediato a la palabra del otro, y tomarse un momento de silencio, un momento de tranquilidad para poco a poco empezar a expresar el propio punto de vista con el respeto de lo que hemos comprendido de las otras personas, A la vez me doy cuenta que a mí también me pasa que todavía no han terminado de hablar y yo ya tengo formulada la respuesta, ya tengo todo en la cabeza de lo que les voy a decir. Y a la vez sí, pero a la vez me estoy equivocando. A la vez puede ser que tengo un mecanismo reactivo automático que no te permite de vivir el momento de lo que la persona te está diciendo, por qué te lo está diciendo, cómo te lo está diciendo, y así muchas otras cosas. ¿Qué más? Pero esta de darse cuenta de la propia reactividad, no solo del otro. Tenemos que darnos cuenta de la propia reactividad, porque como siempre somos muy buenos a reconocer la reactividad del otro, pero no reconocemos nuestra reactividad, nuestra incapacidad de darse cuenta, de evaluar la situación en forma un poco más tranquila. Sería bueno decir, como a veces se dice, ¿no?, que antes de contestar, cuenta fino a 3. para así darte tiempo de hacer de tener esta inteligencia psicológica sensible, esta inteligencia de la sensibilidad del ambiente, de la persona, de las personas, de donde esta comunicación es importante. Pero a la vez nosotros fallamos en una forma a la vez mucho más sencilla,
Por ejemplo, en el campo administrativo, el punto de partida de la comunicación es la información, porque a la vez, si no hay información, tampoco hay comunicación. A la vez nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y no comunicamos la cosa básica, o sea que esta fecha tenemos una cosa que hacer, y no lo decimos, y después dice, ah, mira, esta persona no llegó, no la hemos informada, a esta persona no le interesa, no la hemos tampoco informada, o sea que la base de la comunicación es ante que todo la información. Esto es que a veces también la información necesita un esfuerzo, o sea, de intentar de hacer que los otros puedan participar de las cosas. Y para participar tienen que informarnos. Y tienen que informarlo, a la vez hay que hablar por teléfono, a la vez que mandar mensaje o mandar mail, pero la mejor información es hablar directamente a las personas. Hablarle, dire, mira, tenemos este evento, tenemos esta cosa, tenemos que hacer esto. Y poder poner anche también un poco de entusiasmo de la información como punto de partida de la comunicación. Andrés, somos mucho, hablamos. Bueno, ahora ya me voy a asustar. Creo que vivimos en un momento especial, todos los momentos son especiales, pero hay un cambio importante, ¿no? Un cambio de globalidad, o sea, ya no vivimos tan aislados como en muchas épocas pasadas, ¿no? Entonces, hay una moral que ha respondido a fracciones determinadas, de determinados sitios, determinadas épocas, y esas morales son diferentes. No es lo mismo la moral que existía en el Oriente Medio que en el Tíbet, por ejemplo, con relación a hombres y mujeres, ¿no? En Oriente Medio pues es aceptable moralmente que un hombre tenga varias mujeres, ¿no? En el Tíbet una mujer podría tener varios hombres. Entonces es una moral que responde a una necesidad específica de un sitio específico. Entonces ahora no hay un sitio específico, o sea, hay una globalización. Entonces la moral está en crisis, porque no hay una moral universal. O sea, hay una moral universal que es la del servicio incondicional a otra persona. Pero luego todos los detalles están por hacerse, no están hechos, ¿no? Entonces ahí estamos en un momento de crisis de valores. O sea, en nuestra cultura judeo-cristiana hay una moral establecida, y si alguien se sabe de esa moral, aunque digamos que ya no estamos metidos ahí, pero tenemos un sello fuerte de aquello, y nos vamos contra otra persona porque no responde a la moral que esa cultura establece, ¿no? Y luego, por otra parte, creo que hay una diferencia entre moral y ética. La ética es la ética que uno tiene, la personal. No responde a las leyes sociales, responde a tus propias necesidades. Y a veces puede entrar en conflicto, ¿no? Tu ética personal con las leyes establecidas. Entonces, ahí también todo un campo amplio, ¿no? de investigación. O sea, ¿qué hago yo con mis necesidades? O sea, ¿me las transformo, me las como, me las reprimo? Porque me van a valorar, me van a juzgar, me van a criticar, ¿no? Y me enfermo. O la expongo. Y entonces, si la expongo, también la repercusión puede ser fuerte por parte del medio que me rodea, ¿no? Entonces, la cosa está, yo no tengo ninguna solución a eso, está complicando las cosas. No, está muy bien. Pero tengo una idea un poco distinta de ética, pero esto depende mucho de la cultura, de la forma a que se da, de la interpretación que se da a la palabra ética. A mí me gusta más la ética como filosofía de la moral, o sea, como la evolución de la moral sobre el principio ético. No es tanto la propia cuanto en relación a la humanidad, a la globalidad, pero son puntos de vista de cómo uno interpreta la palabra. La palabra ética por mucho tiempo ha tenido varios tipos de interpretación. Hay lugares donde ética y moral son exactamente la misma cosa, otro lugar donde en otra cultura tiene mucha diferencia entre la una y la otra. Pero bueno, ¿cuál es el problema en relación entonces más que a la palabra ética moral, cuál es el problema de la comunicación en relación a mi necesidad? Esto me parecía más el punto. ¿Cuál es el problema de la comunicación en relación a la necesidad
que cada uno tiene. Bueno, la necesidad de expresar lo que uno siente, o sea, por eso está la amistad, ¿no? Con un amigo puedes comunicar todo y sabes que no va a haber problema, ¿no? Que puedes comunicar todo sin ningún problema, pero ante un grupo no puedes comunicar todo, ¿no? Claro. Porque quién sabe cómo aquella dinámica del teléfono estropeado, ¿no? Cómo aquello va a circular. Yo, bueno, he tenido experiencias de ese tipo, ¿no? De yo hacer algo y luego cuando me regresa totalmente distorsionado, ¿no? Entonces ante eso dices, pues mejor me callo, o sea, no me reprimo, no hago, ¿no? Pero eso también me daña a mí. Si no expreso lo que yo soy, por miedo, ese mismo miedo también me daña. Yo no, si alguien quiere la solución. No. También necesitaría hacer una pequeña diferencia, por ejemplo, en la comunicación del hombre y de la comunicación de la mujer, porque psicológicamente no somos de la misma forma, no comunicamos de la misma forma. La mujer, por ejemplo, tiene mucha más capacidad de comunicación entre ellas. Los hombres son un poco más reservados. O sea, esto también es un hecho. Por ejemplo, esto se estudiaba en psicología, una mujer que tiene un problema importante, tiene la capacidad a través de su naturaleza de expresar mucho este sufrimiento, lo que está pasando fuerte, llorando, y con una psicoterapia muy natural, que es que a las 3 de la mañana llama por teléfono a su mejor amiga y le habla 2-3 horas casi toda la noche para sacar de fuera de ella su problema que está viviendo en este momento, su sufrimiento. La mujer es capaz de llorar 3 días y 3 noches y al cuarto día dice, ya no tengo más lágrimas, y empieza una nueva vida y ya se va adelante. Los hombres no, los hombres no tienen esta capacidad. Esto también implica un aspecto cultural, donde el hombre nunca llora. El verdadero hombre nunca llora. ¿Sí, no? Nos han crecido nuestra generación con estas ideas que el verdadero hombre no tiene esta sensibilidad, que es así. Entonces esto nos ha dejado mucha dificultad de la comunicación profunda, de la capacidad entre hombres o con hombres y mujeres de comunicar lo que se está viviendo. Y yo creo que esto es también en la psicología un poco lo acepta, que por ejemplo un hombre que reprime, es una de las causas porque el hombre muere normalmente antes de la mujer. ¿Sí? Porque a son de reprimir sus sentimientos, su sufrimiento, el hombre llega a un momento que estas cosas que se quedan dentro de sí, con esta incapacidad de abrirse, de sacar fuera lo que le duele, lo que está viviendo, esto quedarse dentro se puede transformar en una enfermedad, Entonces la comunicación puede, como ves, es un campo muy amplio de lo cual es importante darnos cuenta. ¿Qué más? ¿Quién quiere hacer un ejemplo concreto? Este es el punto, ¿no? Aquí en Madrid, aquí en el Águila, ejemplo concreto. No pasa, nos comunicamos muy bien. Aquí estamos grabando todo, ¿eh? Yo creo que aparte de eso, o sea, yo creo que esas cosas es un proceso. Yo lo hablo también por mí, lo observo con ellos, ¿no? Los hombres, las mujeres, ¿no? Es un proceso, yo por ejemplo hace 20 años, pues era más cerrado, era más reservado, no sabía más las cosas, estaba como más en el mismo, y cada vez me doy más cuenta de lo que soy, de lo que no soy, y a veces no me doy cuenta de nada, ¿no? Pero estoy más consciente, creo que estoy más consciente que antes. Y todas estas cosas que nos pasan, la transición esta que está muy bien, sobre todo a los hombres y las mujeres también, pues la verdad es que ese es un proceso que lo estamos viviendo y día a día, unos más, o si no a veces la vida te lo pone y si no quieres vivirlo, pues bueno, pues te lo pone y no lo aceptas, pues bueno.
Pero yo, por ejemplo, pues en muchas cosas, pues yo sé que tengo cosas dentro que no las dialogo con los demás, con las mujeres, con mis amigos, no las dialogo, pero soy consciente de ello, soy consciente que me falta mucho, ¿no? Y yo eso creo que a los demás nos pasa, a los demás les pasa lo mismo, ¿no? Que estamos viviendo esa etapa, de vivir para ir descubriendo esa conciencia, para ir abriendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, lo que estamos viviendo, ¿no? Realmente estamos viviendo el redescubrirnos, ¿no? El ver a lo mejor otra persona que hace, somos las mismas, ¿no? Pero ver a otra persona que hace 15 años era diferente, ¿no? Somos los mismos, pero que vamos aprendiendo. Yo eso lo veo y además lo vamos aprendiendo cada vez más, porque las situaciones que nos ponen en la vida nos ayuda para eso, ¿verdad? Yo creo que bueno, pues yo creo que estamos viendo, lo que pasa es que queda mucho y tenemos que hacerlo todo con mucho respeto, con mucho cariño y sobre todo con nosotros mismos. Y de esa manera no violentarnos. Cada uno tenemos una manera de ser. Yo, por ejemplo, tengo mucha violencia contenida, porque yo me he reprimido mucho. Pero yo cada vez me doy más cuenta de eso. Entonces, yo cuando hablo, me voy, ¿no? Entonces, el problema sería si yo no me diera cuenta de eso, que sigo, ¿no? Pero me doy cuenta. Entonces, yo me tengo que observar que hay cosas que tengo que hacer que no las puedo posponer, no las puedo dejar. Las puedo posponer, por supuesto, porque yo soy libre de hacerlo, pero no las puedo posponer porque si yo esa no lo hago, pues al final me va a influir a mí y por la relación con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso lo tenemos, que esas necesidades que tenemos, a lo mejor no las podemos, como se llama, satisfacer, ¿no? Pero sí que las podemos comunicar, por lo menos, o decir lo que nos pasa. Oye, mira, yo necesito esto, necesito lo otro, a ver cómo lo puedo hacer. Claro, siempre con el que tengas confianza, cada vez y a veces, pues, bueno, te arriesgas también, te puedes arriesgar. Bueno, ¿qué pasa? Yo lanzando un poquito con lo que decía José Luis, yo creo que el ser humano tenemos la necesidad de compartir, ¿no? De una manera u otra. Tanto sea una compañía como el poder hablar cosas de dentro. Y entonces comentabas que hay muchas cosas que no las puedes cuando las hablas con alguien, ¿no? Cuando tenemos un diálogo y la otra persona te deja ser tú misma y tú tienes una actitud un poco de querer descubrir a la otra persona se siente a gusto hablando, expresándose. Entonces, ahí yo creo que se forma un diálogo, como comentabas antes, ¿no? De abrirse, ¿no? De encontrar un poquito esa magia. Pero tiene que ser la actitud nuestra y que el otro sienta que estamos dando la posibilidad de expresarse libremente, ¿no? Y eso es simplemente dejar ser. Y para eso yo creo que también tenemos que trabajar mucho la paciencia, ¿no? Tener paciencia para saber escuchar y para saber hablar. Y a veces también nos pasa que queremos sostener personajes que luego no nos permite tampoco decir o escuchar, ¿no? Quieres mantener ese ego que tiene ese personaje y no dejas de entrar por la otra persona o abrirte lo suficiente o expresar lo suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, a veces para hablar también encontrar las palabras correctas también cuesta muchísimo, ¿no? Yo a veces estoy hablando y lo que estoy diciendo digo, pero si no lo estoy diciendo bien, lo que realmente pienso internamente no lo puedo expresar porque no encuentro las palabras, ¿no? Quizás ese no encontrar esas palabras porque la resonancia que tienes con el delante no te está abriendo un poquito las puertas para que tú emerjas, ¿no? Esa creatividad de no pensar y hablar. Entonces, en un trabajo, yo creo que lo más importante que hay, ¿no? Las relaciones humanas, que es donde realmente podemos crecer mucho, ¿no? Pero yo últimamente estoy desarrollando mucho la paciencia para cuando escucho dejar que hablen profundamente, ¿no? Que expliquen. Y después de ahí entrar en un diálogo, pero como decía usted, tener ese tempo, es decir, dejar hablar, reflexionar y después pues, contestar. Creo que el tiempo es muy importante. Se ve en muchos sitios, ¿no? Que hay que medir pues, ese espacio.
Yo he jugado muchas veces a tenis, por ejemplo, y todo tiene como un tiempo, ¿no? Una reflexión. Pues bueno, ahí entra un poco la paciencia también y las ganas de querer descubrir, de usar, etcétera, etcétera. Ahora hablamos un poco de la comunicación en la red de GFU en la SOA, porque le estamos dando mucha vuelta. ¿O de la SOA? Vamos por partes. Yo no sé si me corresponde hablar ahora porque en este momento no estoy en la orden, pero sí que me importa la orden y me ha importado y me ha parecido algo importante en mi vida. Me intriga mucho, como bien decía José Luis, se está viendo un cambio grande, pero me intriga mucho la sensación de carencia que tengo en la orden en este momento. La sensación de que no hay una cantera. Una cantera. ¿Qué es una cantera? Piedra, ¿dónde se saca la piedra? Ah, Gente joven. Gente joven, bueno. empujando detrás. Últimamente en la Escuela de Madrid yo veo que en el momento que nombren G-Tools a unos cuantos miembros de la orden, se va a quedar completamente a cero. No hay nadie que empuje la orden hacia adelante. Y esto me preocupa. O sea, digo, ¿qué pasa aquí? Una orden que debería estar en la abundancia, la veo que está en la carencia, en todos los sentidos. Y bueno, pues es la intriga que tengo y la quería expresar. Siguiendo con el tema, es verdad, está esa carencia de la comunicación, porque cuando uno se une con grupos, si no te atrae algo que tú puedas expresar y que puedas crecer, ya no va más al grupo. En los grupos después se forman subgrupos. Y dice, bueno, voy al ashram, pero allí en el ashram tengo a este otro subgrupo donde me expreso, ¿no? Y lo que falta, volviendo a la idea de la Carta del Sol, de bajar abajo, lo que me ha... Hace meses me enviaron una frase desde México, una amiga de Bukowski, y me impactó. La frase, no recuerdo exacto, decía algo así como: me encantan la gente con vidas rotas y con mentes rotas. Son un caldo nuevo de experiencia, ¿no? Como que no sabemos por dónde van a salir. Dice, me siento feliz entre los marginados. ¿Entre los? Marginados. Ah, los marginados. marginados, sí. Los marginados. Es que esa frase me impactó tanto que dije yo, joder, tengo la mente rota, me siento que mi vida está rota, ¿no? Pues voy a buscar a marginados. Y fue poético porque digo, me voy a abrir a la marginalidad y a la gente rota, ¿no? Porque, ¿para qué me voy a abrir a un iluminado? Que ya lo sabe, ahí no hay comunicación. Un iluminado me da su bendición y ya, ¿no? Pero alguien con... Bueno, no hablo de un maestro, de un iluminado. Es una oportunidad de hablar. Yo no soy iluminado. Vale. No soy iluminado. Entonces no voy a por Bueno. Te lo aseguro. Entonces, cuando alguien habla con un iluminado, o uno se cree un iluminado, ¿no? El iluminado nunca tiene una mente rota, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice y se pone al nivel y tú te pones igual de roto, la otra persona está igual de rota, en ese momento ninguno de los dos está roto. Ya no hay rotura. Están los dos ahí y los dos ahí construyen y crecen, ¿no? Y entonces, eso es lo que se echa de menos aquí. Porque cuando uno viene aquí, vamos a hablar concreto de la orden, ¿no? Cuando uno viene aquí, lo que habla es de la comisión, de la subcomisión,
de la comisión que se crea, de la APA, de la GDA, de la UMIKI y entonces son 20 subgrupos y ahora nos vamos a reunir para coger unas leyes de esto, no sé qué, y dice, bueno, ¿y tú en tu pueblo qué haces? Y dice, nada. Pero tengo 10 comisiones. Claro, porque entonces lo que se echa de menos es eso, ¿no? El llegar aquí y que haya, lo hay, de hecho lo hay, porque yo creo que todos, no sé, ¿no? Todos tenemos algún amigo o algún, aquí venimos a el Argan y uno viene más por el amigo, ¿no? O por desahogarse, que eso es como la iniciación verdadera, ¿no? Que por las reuniones, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguí eso? Yo no lo sé. Orden en la orden. No, sí, puede ser, pero ¿cómo conseguí que cuando nos reunamos dejemos de hacer política y nos rompamos? Nos rompamos, claro, porque para uno romperse no tiene que hacer política. Pues yo digo, mira, estoy roto, dice, ya no está iluminado, ya no sube de grado, ¿vale? Muy bien. Martina y Pues aquí estoy, ¿no? sois las únicas que habéis hecho mal el trabajo. Bueno, es que creo que me debo de callar, ¿no? Entonces, podemos decir cómo crear ese clima, ¿no? Vamos poco a poco. Yo creo que es muy importante revisar si nos hemos actualizado a nivel de individuo y a nivel colectivo, ¿no? La actualización es vital hoy en día porque todo lleva un ritmo y yo creo que llevamos otro ritmo y deberíamos revisar esto, ¿no? Actualizaciones de protocolos, de maneras de hacer, de maneras de decir, de pensar, de todo un poco, ¿no? Nos hemos quedado un poco estancados en pensamientos o maneras de hacer, ¿no? Y esto lo veo clarísimo. Y a veces sí que siento, ¿no?, que ahora no hay una base, una cantera, como decías, y a veces son épocas, etapas, energías que hay gente y a veces no, ¿no? Pero no me gusta pensar así, sino pensar más la manera de que debemos actualizarnos muchas cositas, ¿no? Y adaptarlos a la zona donde estamos. También es muy importante adaptarse a la zona donde está uno y buscar la manera y las herramientas y la estrategia para que fluya más todo lo que vamos proponiendo, ¿no? Yo creo que eso es vital hoy en día y tenemos que trabajar ahí, ¿no? Dejarnos de cosas que hemos hecho que antes iban bien, pero a lo mejor ahora hay que cambiarlas, ¿no? Es muy importante. Sí, ahora podemos empezar un poco a hablar de estos cambios, ¿no? Por ejemplo, ya desde años, también en la empresa, en el mundo económico, ya por ejemplo la estructura de una empresa ya no es una estructura vertical, ya este modelo vertical ya no funciona, o piramidal, funciona un modelo circular, o sea, donde hay una persona que tiene una responsabilidad que se pone al centro y comunica con la periferia, y la periferia comunica con el centro, donde todos son al mismo nivel y cada uno tiene su función, pero no es una función no es una estructura piramidal, es una estructura circular. Y esto es muy interesante porque tiene mucho más éxito. Y no hay estructura intermedia entre lo que están en la estructura vertical, entre lo que es la base y lo que es la cumbre, el vértice, como se dice. En esta estructura horizontal todo más o menos comunican con todos en una visión donde cada uno tiene su responsabilidad pero al mismo nivel. Y esto es ya una visión interesante. También tenemos un problema genético, podemos decir, de la orden. O sea, nosotros llegamos de la visión del único gran maestro, que es una visión típica del maestro y de los discípulos de tipo oriental. Estuve el maestro de la Ferrier, estuve el maestro Estrada, estuve el maestro Marcelli, que fueron grandes maestros. Pero esta etapa de los grandes maestros ya pasó. Pero esta etapa del único gran maestro, que era el papá, que era lo que mandaba a todos, nos ha dejado la idea que tenemos que seguir con este modelo. Entonces este modelo se ha repetido a todos grados, como se dice, en todos los tipos de trabajo que hemos hecho, donde hay uno que piensa de mandar y que se permite de regañar o de decir cómo los otros tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y todo esto. O sea, este modelo de uno con los otros que están abajo de él, que en su momento, con estos grandes maestros, podía ser bueno,
después de eso se ha multiplicado en situaciones e en tiempo que ya no estaban absolutamente adecuadas. Entonces este modelo de uno que manda, el otro que obedece, uno que se permite de regañar, a la vez de faltar de respeto, ha creado muchos problemas y muchas personas se han alejado de este modelo de trabajo que hemos hereditado, se puede decir. Ahora estamos intentando con el venerable Satarato Gustavo Toro de cambiar este modelo para que se comprenda que nosotros, el único modelo alternativo a estos es la colegialidad, donde no hay ninguno que comanda, donde todos nos ayudamos los unos con los otros. La colegialidad, que hay esta fórmula que dice que el producto del grupo es mucho más de la suma de cada uno, y esto lo hemos experimentado ya varias veces, y tenemos que comprender que este trabajo, como, da un punto de vista, como decía antes, horizontal, dal otro se puede llamar colegial, donde no hay uno que manda o uno que regaña, donde todos colaboramos y cada uno pone lo mejor que puede en el trabajo cultural, espiritual que todos tenemos que hacer. Pero mira, antes se fueron las personas que fueron afectadas ¿se dice? Del modelo anterior, y ahora se quedaron las personas que les gustaba mandar, y ahora le decimos que tenemos que cambiar modelo de hacer las cosas. Entonces ya se van ellos. Si nos dejamos con una problemática de casi de empezar de nuevo, y a la vez es la cosa mejor que podemos hacer, como empezando de nuevo con las personas que culturalmente, psicológicamente comprenden este gran cambio que estamos intentando de hacer ahora. Pero todavía hay personas que piensan que ellos solo tienen la verdad, ellos solo saben cómo se hacen las cosas. Esto hace parte de la naturaleza humana, es normal. O sea, dentro de nosotros hay todavía una visión a la vez absolutista o un poco fanática o sectaria. Esto hace parte de la natura humana. Todavía hay personas que piensan o creen que esta sea la forma correcta de actuar, y puede ser que tiene su parte de razón también. No quiero decir que todo esto puede ser equivocado, sino voy en contra de lo que estoy diciendo. Ya es tiempo que nosotros hablamos muy claro diciendo que la jerarquía, palabra horrible, la jerarquía no es de mando ni de regaño. La jerarquía es para servir, para donar, para ayudar, para decir qué puede hacer para ti, qué necesita, en qué te puede ayudar. Y si tú ves una persona que está un poco lastimado, que tiene algunos problemas, se acerca e intenta de ayudar. Así hemos asistido a cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay guiñán que están afectados de algunos getuts, llegan y dicen, ay, estos getuts me están haciendo esto, y esto, y esto, y esto. Después de eso guiñán pasa a getuts y hace lo mismo de lo que se quejaban antes de ellos. Hay getuts que están afectados de algunos GAPA y dicen, estos GAPA me está haciendo y esto, y esto, y esto. Un día esto que tú pasa GAPA y hace lo mismo de lo que antes estaba quejado. O sea, también entre nosotros, sin darnos cuenta, seguimos repitiendo comportamientos que son equivocados, de lo que nosotros hemos dicho que estaban equivocados, y cuando toca a nosotros tomar la responsabilidad, hacemos lo mismo. Esto hace un poco pensar como en psicología cuando se dice que una persona que fue abusada es la primera que abusa de los otros. Como se hace pensar que, por ejemplo, a mí me han hecho esto que me ha dolido, me ha hecho sufrir, y que ahora inconscientemente, claro, pero sí, que ahora le toca al otro. Y yo le pongo las mismas problemáticas que a mí me han creado sufrimiento, y sin darme cuenta le voy repitiendo al otro. Es como cuando nosotros a lo mejor fuimos niños y algo nos pasó, y después crecemos y hacemos lo mismo con los niños, sin darnos cuenta. Esto es un clásico también de la psicología. O sea que tenemos que conocernos, porque el problema es que no es tanto el problema del otro, si el problema lo tenemos dentro de nosotros mismos cada uno. Y tenemos que descubrir esta parte oscura, pero no porque es oscura porque es mala, oscura porque no la conocemos. Y tenemos que conocerla para darnos cuenta, porque si no nos damos cuenta de sí mismo, vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo las cosas. No tengo soluciones. Pero el cuadro
puede ser interesante abrir la visión de las cosas. ¿Está bien? El problema viene que cuando nos juntamos en un grupo, porque nos une una afición, no vamos a hablar de la fraternidad, vamos a hablar pues que les gusta jugar al ajedrez o cantar en la... ¿Puede hablar un poco más fuerte? Sí. Pues cuando yo voy a ese grupo se supone que vamos a compartir una afición y a expandir esa afición o ese proyecto que tenemos como grupo. Si somos senderistas, pues vamos a hacer senderismo. Si nos gusta jugar al ajedrez, vamos a jugar al ajedrez. El problema es que cuando venimos aquí y se supone que nuestros problemas personales los podemos contar o no en ese grupo y lo vamos a compartir lo que ahí sea. Yo creo que muchas veces el problema viene que cuando venimos aquí no sabemos por qué venimos aquí. Es un problema muy grave, porque entonces creemos que aquí cabe todo. Y aquí no debería caber todo. A lo mejor deberíamos primero ir al psicólogo, al psiquiatra, a ponernos bien nosotros y luego ir al grupo y decir, venga, yo voy a colaborar con vosotros que tenéis ganas de hacer este proyecto todos juntos a la vez, ¿no? Pero muchas veces el grupo tiene que hacer terapia con individuos o con todos nosotros, ¿no? Porque no nos conocemos suficientemente a nosotros mismos y entonces en vez de estar sumando para que ese grupo haga un proyecto global como grupo, que el todo sea más que las partes, pues incluso tiene más problemas porque si antes tenía un problema con uno, ahora tiene un problema con muchos, ¿no? Y entonces, claro, estamos aquí para conocernos a nosotros mismos, pero hay que ver si realmente utilizamos esa herramienta y la única herramienta que empleamos en la confrontación cuando vamos a hacer una cosa donde se ven nuestros caracteres distintos, nuestras formas de hacer distintas. Claro, eso es un trabajo pues, para titanes. Aquí quien quiere tener problemas cuando voy a hacer un proyecto en común, si sé que contigo no encajo, con el otro tampoco, con el otro tampoco. Y entonces, pues claro, esto es un crisol donde los elementos que se juntan ahí son demasiado fuertes, ¿no? Entonces yo creo, ahí da una charla Paloma que me parece muy, muy interesante, ¿no? Que habla del yo y de nosotros, y entonces habla de que lo masculino en hombres y en mujeres y lo femenino en hombres y en mujeres, ya no estoy hablando del género personalizado en el cuerpo de un hombre y una mujer, que ya da la charla muy bien y habla de que lo masculino está en una mujer y lo femenino está en un hombre. Entonces dice que cuando se trabaja lo masculino se trabaja el yo. Y el yo es un trabajo que hay que hacer, es muy interesante. Pero ¿qué nos ocurre cuando solo trabajamos el yo? Que nos volvemos en mundo. Y luego el trabajo femenino es en nosotros. Y en nosotros, ¿qué ocurre? El trabajo es beneficioso porque todo el mundo se engrandece, la colectividad, el hogar, la sociedad y todo. Pero ¿cuál es el problema? Que perdemos el yo. No luchamos por mí, por mis cosas, por ser afectivos con lo que yo quiero de mí. Y lo cedo todo al grupo. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre esas dos formas de ser asertivo con lo que yo necesito, pero también porque el grupo tiene que ser asertivo con lo que necesita. Y entonces a lo mejor yo soy asertivo afirmando aquello que, oye, que yo también quiero que me valoréis en esto, ¿vale? Pues tenemos que valorar. Pero el grupo también te tendrá que decir, oye, guapo, es que tú nos estás dando problemas y nos estás separando porque no buscas una fórmula para curarte y ser mejor. Entonces aquí nos dan herramientas, el yoga, la meditación, etcétera, para que ese yo pues esté trabajadito y controladito y tenga unos niveles pues razonables de cuando va al grupo haya menos crisis. Pero claro, esas disciplinas a veces no se practican adecuadamente o por lo menos con la conciencia adecuada, y entonces pues, cuando luego yo que tendría que estar equilibrado conmigo mismo, doy mi puesta a todo el servicio de todo el grupo, pues lo que hago es llevar mi problema personal allí y se final no me gusta una. Entonces desde el terreno místico espiritual hasta el terreno puramente físico psicológico, ¿no? Y entonces estamos descubriendo todo eso, ¿no? Y estamos descubriendo que tenemos que crear mecanismos para resolver los conflictos, que es donde estamos ahora, porque solos no somos capaces de hacerlo y tampoco somos profesionales. Y la sociedad pone psicólogos, pone médicos. En la institución tendremos que poner también mecanismos para resolver los conflictos, porque hay veces que nos trascienden, porque no tenemos la capacidad. Yo no soy médico, no tengo por qué saber de todo, ¿no? Pero sí
tengo unos especialistas que me ayudan a resolver el conflicto, sea del carácter que sea. Entonces creo que falta más conocimiento también de todo lo que queremos, de tanto lo que nosotros queremos como personas y sea asertivo lo que nosotros queremos, para saber dónde estamos también y si vamos a poder ser colaboradores con ese grupo que también tiene un proyecto en común y tiene que hacer algo especial. Y a lo mejor estamos en un proceso de intentar descubrir eso, ¿no? de cuáles son las necesidades del yo y cuáles son las necesidades de nosotros. Y encontrar un equilibrio entre ambas, porque ninguna es mejor que la otra. Yo creo que hay unos puntos importantes de lo que se ha tocado y que pueden resolver o ayudar a resolver y que son parte también de los problemas que existen. Porque, por ejemplo, hay necesidades personales de un compartir que yo creo que lo decía ayer, ¿no? Lo resumíamos ayer, un poco con el tema de que si uno está seguro, y usted también lo decía ahora, ¿no? Si yo vengo como una persona bastante entera y no tengo mis carencias, o sea, más o menos mis carencias las tengo resueltas, evidentemente puedo estar en el presente con la paciencia suficiente como para escuchar al otro desde el mismo juicio, ¿no? Y en esa escucha yo puedo compartir y los demás pueden escuchar y no tengo que tener ese miedo ni porque estoy seguro, porque de alguna manera no estoy aquí porque necesito un alimento, sino estoy aquí para realmente compartir o encontrar un lugar donde primero puedo compartir desde una profundidad que a veces se da la magia no solamente en grupos pequeños, yo creo que la magia se da en grupos grandes también, afortunadamente. Y entonces eso que se da cuando comparto desde el silencio y la escucha, con la paciencia, es nuestro punto fuerte. Es nuestro punto fuerte. Las necesidades personales puedo encontrar a lo mejor, o sea, no, yo creo que canalizar o intentar que todo el mundo vaya por el mismo sitio es donde podemos hacer el problema, ¿no? De que todos tenemos que, o sea, estar en algún grupo. Yo creo que si queremos abarcar, además de actualizarnos, que también es una parte de lo que decías, ¿no? Además de actualizarnos, también hay que aportar otras posibilidades que ni se nos ocurren ahora. Pero también hay un problema de fondo en la institución, porque tenemos dos en uno y después todavía no está bien, que vuelvo al punto que tú decías de la Carta del Sol, estoy de acuerdo, pero en un sentido muy claro, que tenemos como una estructura horizontal, pero después tenemos una estructura vertical, entonces tenemos un gran problema ahí. O sea, porque en algunos momentos, y nos pasa cuando estamos en un grupo, siempre al final, si yo ahora me siento que estoy hablando como Adelaida. O sea, a veces cuando estoy normalmente en el aula me quito mi emblema, porque estoy hablando como Adelaida, pero a veces si estoy en otro sitio, a lo mejor alguien me está diciendo, o sea, se toma mis palabras como lo está diciendo Gaspa, o como lo está diciendo mi jerarca, depende de cómo lo esté recibiendo, ¿no? Pero tenemos como una estructura que ahí ya genera conflicto, esa estructura vertical, que se resuelve con la Carta del Niño, como decía, del Sol, perdón, que yo estoy hablando ahora y siento que todos somos iguales. Yo estoy hablando desde la oportunidad de ser igual. No me estoy poniendo en ningún lugar. Si alguien está poniendo en un lugar, es un error. Pero es tanto yo como cuando me expreso, como el otro que lo reciba. Pero normalmente en nuestra historia ha habido siempre esa diferencia. Y eso, como orden, nos genera muchos problemas, porque no es lo mismo que lo diga. Y a lo mejor estás siendo sincero o siendo sincera en algún momento y de repente se te está tomando como el grado que estás manifestando. Lo digo porque incluso a mí me pasa con mi pareja. A veces le digo cosas, el capa me está diciendo, o sea, lo digo porque eso ocurre, ¿no? Es muy fácil, pero yo creo que es un poco el tema de eso que nos falta, actualizarnos total, actualizarnos sin perder la esencia
que realmente tenemos un punto fuerte, que es ese compartir esa magia, porque realmente todos tenemos esas disciplinas, que es verdad que las disciplinas son un medio, pero no son el fin en sí mismo, que nos ayudan a tener paciencia, a estar escuchando. A mí me ha ayudado mucho en mi trabajo, porque yo me olvido hasta de los insultos. Es que si yo trabajo con adolescentes y a veces te dicen burradas, y yo cuando vuelvo otra vez delante de esa persona, vuelvo de cero. Que es lo que un poco decía, ¿no? El no juicio, porque no sé lo que hay detrás. No sé lo que hay detrás. Es verdad que lo que hay que tuviéramos personas enteros. Ojalá que ahora podamos empezar a trabajar, yo creo que un poco, cuando empezó esto en la historia, yo empecé a los 15, llevo mi vida aquí. O sea, yo he crecido aquí, yo me he formado aquí y soy la que soy, una parte por todo lo que he aprendido y lo que me falta por aprender aquí. Pero, quiero decir, cuando empezamos desde niño, tenemos unas carencias que se las vamos buscando y resolviendo bien, pero ahora yo creo que o bien las personas que vienen ya vienen enteras y tenemos que darnos cuenta de que a lo mejor que es el cambio, ¿no? Que yo creo que hay que ver esa frescura que hay en esas nuevas generaciones que realmente vienen enteritos ya, que ya nuestras carencias, pues si no las hemos trabajado, mejor es retirar, o sea, hacer un paso atrás y dejar. Pero a veces no podemos dar el paso atrás porque tenemos la verticalidad. Entonces, yo creo que todavía tenemos que resolver ese problema. Es tu tema de la verticalidad. Hola, buenas tardes. Mira. ¿Encendemos un poco la luz? ¿O Sí, sí, sí. Oh. Somos tantos, no había dado cuenta. El problema de la verticalidad sigue con una equivocación. La experiencia que yo estoy viviendo en este momento, en esta etapa, mañana no sé, es que la verticalidad no es para mandar, no es absolutamente por esto. La verticalidad es porque algo te llega y tu función es transmitirlo a los otros. Punto. Punto. La verticalidad es solo un canal de comunicación de algo que uno puede llamar con mucho nombre, que no te da ningún tipo de privilegio, que te pone totalmente al servicio de los otros. Esta es la verticalidad. No hay otro tipo de verticalidad. Pero una persona después empieza a encerrarse en el rol, ¿no? Se dice. O sea, ya pierde el sentido profundo del servicio de ser un humano que nada más es ya para que a través de él pueda fluir algo y se cree superior a los otros. Y se encierra en el rol y de ya no puede más escapar. Pierde su humanidad, pierde su parte humana. Esto hace parte del riesgo del sendero. Hace parte del riesgo del sendero. O sea, no sé si me explico estas cosas. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Pero este error lo vamos repitiendo también por una problemática cultural, psicológica, y por esto que hemos pasado muchos eventos que hemos pasado. Porque lo que está más en alto es porque lo que está más cerca de algo que transmite a través de él, no por él, y no es suyo. Está cumpliendo un servicio a los otros. El punto, nada más que esto. No es porque yo estoy más arriba tengo que decir lo que los otros tienen que hacer, o cómo tienen que hacerlo, o qué hacer, así. Esto, de verdad, solo cuando tú estás allá te das cuenta de esto. Tú pones tu vida al servicio de lo que te llega para transmitirlo. Punto. Nada más que esto. Bueno, otras cosas. El cambio, la necesidad. El problema, por ejemplo, son 50 años que nosotros de Italia se dice,
el modelo cultural con el cual estamos trabajando es un modelo cultural que funciona, ha funcionado bien en la cultura latinoamericana, porque nació allá, claro, en los años 60, 70, 80 hasta los 90. Pero este modelo nunca nos ha permitido de salir de la cultura latinoamericana, del mundo anglosajone o más otro lugar. En Estados Unidos son puros hermanos latinoamericanos, en Suecia son puros latinoamericanos, en Francia también. Entonces, este modelo funciona en un modelo cultural latinoamericano. Esto desde mucho lo estamos diciendo, pero no nos entendemos mucho. O sea, conservar el proyecto, el corazón del proyecto cultural espiritual y cambiar la forma. Y esto todavía no se entiende, porque parece que para mucho, por equivocación, cambiar la forma es como cambiar el corazón del proyecto, pero no es así. Y mira, este proyecto ya no está funcionando también en los países latinoamericanos y no se quiere cambiar, pero el cambio también es muy difícil, porque, por ejemplo, lo que necesita Madrid es distinto de lo que necesita Barcelona, y lo que necesita otro lugar de España o lo que necesita Italia. O sea, la forma debía adaptarse a la necesidad del lugar, de las personas que están trabajando allá. O sea, ir en una multidiversidad. Porque, por ejemplo, es absurdo que la regla, no sé, de una escuela de Yamin a México pueda ser la misma de una escuela de Yamin en Italia. Pero se dice, sí, la base pero son lo mismo. Sí, la base sí, ma la forma en que se aplica no, depende de la cultura. Por ejemplo, si yo voy con la capa en Colombia, la gente me para por la calle y me pide la bendición, me hace muchas preguntas y todo. Si lo voy a hacer en Florencia, empiezan a hacer fotos y a hacer reír a la gente. Me piden Santa Claus, que abrazan a los niños, quieren tocarme la barba. O sea, se vuelve en algo negativo. Por ejemplo, la ceremonia YouTube en América Latina funciona más o menos porque muchos se contactan. Aquí en Europa no funciona en este sentido, porque tenemos una particular cultura que esto se vuelve en la mayoría, no totalmente, en la gran mayoría de casos como algo negativo. O sea, tenemos que entender que no podemos utilizar lo mismo modelo para todos, es imposible esto es imposible. Pero ¿cómo lo hacemos? El problema es ponerse de acuerdo, es otro grande problema. Otro último intervento, una forma interesante de trabajar es esta, que se está diciendo a los Getulce, pero vale más o menos para todo, que cada Getulce crea un grupo de 4, 5, 6 personas en relación, por ejemplo, a algo que le gusta mucho, no sé, a la guitarra, o al yoga, o a la cábala, o cualquier otras cosas que a una persona, a las videograbaciones. Tú créate un grupo de personas y tú le empiezas a hablar de alimentación, de cultura, de muchas cosas, ¿no? Pero después hay un problema. Este grupo que tú creas individualmente no se debe transformar en algo tuyo. Mis alumnos. Allá cuando se empieza a sentir mis alumnos, ya algo, el ego, sí. O sea, yo estoy haciendo una función también, estoy haciendo un trabajo cultural espiritual con estas personas para que, por ejemplo, 2, 3, 4 veces al año, todas estas personas, este grupito que se crea, se pueda juntar para hacer una actividad aquí. Una actividad programada, inteligente, clara de lo que vamos a hacer aquí, porque lo vamos a hacer de 2, 3, 4 días, o una semana de estudio, una semana de convivencia, una semana de vacaciones, algo así, para que después se salga de la individualidad y se entra en la colectividad, en la colegialidad. Esto puede ser una nueva forma de trabajar, por ejemplo. O llega un gurú y dice, bueno, hay un gurú allá, no lucha, hay un gurú, y un gurú puede ayudar en algunos casos para crear un punto de unión. Y después, como se dice antes, de la periferia al centro, y del centro se va otra vez a la periferia. Formas, así, ideas.
No sé qué había levantado 7 o 8 manos. Sí, esto que dice ustedes es muy cierto, ¿no? Yo creo que lo importante es que el individuo, los hermanos, nos sintamos realizados también dentro de la orden, ¿no? Claro. Sentirse realizado quiere decir, pues bueno, sentir que lo que tienes dentro, tu potencial, lo que puedes dar, lo das, ¿no? Entonces, como ha dicho usted antes, en una empresa que ahora ya no son tan piramidal, sino son más horizontales, es bien cierto porque el empresario lo que busca es sacar el potencial de cada individuo. Entonces, aquí no se siente, o deberíamos sentir un poco ese potencial de cada persona, ¿no? Yo creo que la línea a seguir sería esa. Entonces, ponerse de acuerdo, como usted ha dicho, es muy complicado, ¿no? Pero cuando el grupo tiene un enfoque grupal, entonces ya cambia todo un poco, ¿no? Porque ya tienes una misma visión o una misma dirección. Entonces, Barcelona puede ser una cosa, Madrid puede ser otra, allá puede ser otra, ¿no? Pero sí que es importante, por ejemplo, los de aquí Madrid, pues vayan todos hacia una dirección. Entonces, eso sí que sería muy importante. Y la actualización, yo creo que va a venir sola un poquito. A través de la necesidad ya nos iremos actualizando, porque yo siento que ahora se deja hacer más, o los protocolos son un poquito más diferentes a antes, ¿no? Con los años, yo creo que ya estamos cambiando. Y la orden, como no es una empresa, ni hay alguien que dirija algo para que eso se haga así, pues si estamos aquí también es por verdadera magia, ¿no? Esto va caminando solo, ¿no? Pero al fin y al cabo somos nosotros quienes llevamos esta empresa. Entonces, sentirse realizado dentro de la orden, yo creo que es una misión que también debemos tener en cuenta. Hay, lo he dicho la otra vez, es un pequeño otro problema da un punto de vista de estructura, que nosotros a la vez damos demasiada importancia a la estructura. Como que la persona debe ser al servicio de la estructura, pero es la estructura que debe ser al servicio de la persona. Así como los reglamentos, todo esto. Y a la vez nosotros, por una visión cultural un poco borbónica, me perdonan la palabra, vamos perdiendo mucho tiempo sobre cuestiones administrativas que tienen su importancia, pero a la vez la manejamos mal. Por ejemplo, hay una reunión administrativa y pasamos una hora a decidir cómo tenemos que actuar. Y después pasamos una otra hora a decidir cómo tenemos que votar. Y después se acaba el tiempo, que ya pasó todos. O sea, a la vez damos mucha importancia a la forma y no damos importancia a la sustancia, al tema. Tenemos que, el maestro Marcelli decía, yo no conozco los reglamentos de la escuela. O sea, para mí un reglamento de escuela debe ser una hoja. Ahora a la vez hay reglamento que 50 hojas, que dice todo es el contrario de todo, y allá vamos perdiéndonos la claridad. Es una cosa importante para que uno se pueda sentir realizado, es importante dejar un poco de creatividad, que cada uno pueda expresar también su creatividad para tener un poco más libres en la forma en que es necesario, en el momento preciso en que uno está actuando. Yo quería aportar una reflexión, ¿no? Y es que en este que se hablaba de la jerarquía, de querer tomar decisiones, siento que a veces nos falta como darle legitimidad a los grupos que tenemos, ¿no? Es decir, darle legitimidad pues, al grupo que lleva el ASAM, darle legitimidad al primer grado, darle legitimidad, ¿no? Y a veces siento que nos gusta mucho, me incluyo primero, quizá, posiblemente, tomar decisiones entre pocos. Ah, no, es que este tema hemos decidido, pero ¿quién hemos decidido? El comité de tal, ¿y quién coño ha decidido que esto lo tenía que decidir el comité, no? Ah, pues entonces nos hemos juntado nosotros y nos hemos autoproclamado para... Y a veces siento que nos faltaría arriesgarnos a que el grupo decida, ¿no? Y en ese arriesgarnos quizá la liaremos, ¿no? Nos equivocaremos en algunas cosas, pero ganaríamos en legitimizar a ese grupo, ¿no? En potenciar, en darle fuerza a ese grupo. Porque, no sé, a mí, no sé si a vosotros no os ha pasado, me ha pasado de ver cómo hay temas que... Hablo más de la GFU que de la SOA, pero como que nos da miedo a veces arriesgarnos a tomar decisiones, ¿no? Y por ese miedo a tomar a seguir con la decisión
a seguir adelante con la decisión del grupo, como que lo escalamos a otro nivel para que luego entre pocos tomen una decisión, ¿no? por miedo o por no ver clara esa decisión que el grupo ha tomado. Quizá la decisión es equivocada, pero siento que el simple hecho de ir adelante con una decisión equivocada le daría muchísima más fuerza, nos daría muchísima más fuerza como grupo. Sí. Por ejemplo, una cosa que normalmente se hace en muchos tipos de actividad, pero eso nosotros no lo hacemos, un feedback del trabajo que estamos haciendo, feedback se dice, Sí. ¿no? Aquí también. Por ejemplo, tener OCAs ya con preguntas que a todos los grupos, también a nosotros mismos, cuando salimos vamos compilando. O sea, ¿cómo te la ha pasado? ¿El lugar estaba limpio? ¿Qué consejos nos puede dar? ¿Ha tenido frío? ¿La comida estaba horrible? Y todas estas cosas, siempre, para que las personas que van trabajando puedan tener un mínimo de referencia, porque nosotros hablamos, ¿cómo fueron las cosas? Muy bien. Y después pasa una semana y salen fuera que en realidad todo fue un fracaso total. Se hemos equivocado en muchas cosas, pero por falta de comunicación asertiva, no, a la vez no hemos el coraje de decir que hemos fallado en algunos casos, ¿no? Entonces también poder tener un OCAS ya como con preguntas que se da a cada persona que ha participado en un evento externo, pero también de nosotros, para que cuando termina el evento se pueda dar consejo para mejorar lo que estamos haciendo. Esto ayuda al comité. Luego, otro comentario hecho usted, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo, es que nos falta una GCU, no sé si SOA, pero definitivamente una GCU europea. Somos demasiado hechos al modelo latino, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo. Y a veces incluso siento que confundimos, ¿no? Compromiso o iniciación con un saber hacer latino que en realidad no es nuestro. Antes esta persona tiene mucha confianza en la vida, no, está muy comprometido. No, simplemente es un modelo latino, ¿no? Que ha funcionado allí, pero quizás no es el nuestro, no lo es, definitivamente no lo es, ¿no? Y confundimos, yo siento que confundimos una cosa con la otra, ¿no? Claro, o sea, todos somos seres humanos, pero la cultura que cada uno lleva es distinta. Y nosotros a la vez somos los primeros que nos damos cuenta que queremos crear una cultura masiva cuando a veces la riqueza de la diferencia cultural es la cosa más importante que tenemos. Por ejemplo, hemos tenido problemas en la orden en relación a personas que tenían algunos problemas físicos o declaradamente homosexuales, todos, y se pensaba que estos eran problemas de tipo iniciático. Es estupidez, esto es un problema cultural, nada que ver con la iniciación, absolutamente nada. Pero fue necesario tiempo porque poco a poco el promedio cultural pueda subir para darnos cuenta de esto. Pero nosotros, desde este punto de vista en Europa, ya se podía entender otras cosas. Como allá, por otras cosas, de un punto de vista iniciático, son más adelantados que nosotros. O sea, tenemos que descubrir esta diferencia para que podamos aprovechar de la riqueza de la diferencia que hay entre los pueblos. Qué gustoso, ¿no? Bien, ¿no? ¿Qué más? Son las 6, ya el guardián nos está diciendo que... Pero como grupo podemos decidir. Algunas cosas no, es que yo lo que digo, hay cosas que son verticales, hay cosas que son horizontales. No. Y Hay cosas que nos ponemos de acuerdo nos ya. ponemos de acuerdo, hay cosas que nos ponemos de acuerdo, pero hay cosas en las que no. Claro. O sea, no lo digo en este caso, lo digo porque Hay un trabajo que hacer, claro. hay muchas cosas en las que no. Y la mejor solución es vernos como dos niños iguales. Por ahí sí lo veo. Porque creo que no ya es el problema solo de que alguien se crea el rol. El problema es que otros nos creemos el rol. No solamente la persona, sino los demás creen el rol, que es un poco lo que te decía. Pero bueno, quien quiera puede quedarse un poco más, yo me voy. Nosotros nos vamos, ¿vale? Bueno, 5 minutos y terminamos seguro, 5 minutos. Para cerrar, porque llegamos un momento a algo, 5 minutos ya. Yo comentando lo que decía Josep, que a veces hay que dejar votar a los que no están en el grupo, que están decidiendo. A veces no todo el mundo está con la ilusión de arreglar o solucionar un tema.
Entonces, quien tiene esa ilusión de resolver ese tema, pues está en ese grupo, en ese comité, ¿no? Y cogen esa responsabilidad. Entonces, también es interesante dejar desarrollar a la gente que está interesada. Siempre se abren las puertas a unirte al grupo, ¿no? Entonces, para ser más práctico, como decíamos antes, tendríamos que estar menos tiempo para solucionar cosas y dejar que los que tienen la ilusión lo hagan, lo voten y se decidan. Si no, pues ya te pones en el grupo y debates con ellos, ¿no? Debemos tenerse más protocolo y ser más prácticos, como decía el maestro, no estamos para votar una horita, para decidir otra hora, ¿no? Y la practicidad es muy importante hoy en día, es el tiempo es oro, ¿no? Y la energía es oro, por decir algo. Y a la vez me desespero porque hay uno que habla 15 minutos para decir una cosa que se dice en un minuto y después se levanta el otro al lado y dice la misma cosa en 15 minutos que ya había dicho lo de antes. No lo aguanto, esto yo de verdad, yo no me llega. Paciencia. Rápido, sí, 30 segundos cada uno. 15 minutos, ¿no? Yo creo que es muy difícil el saber diferenciar lo que somos de dónde estamos y a dónde queremos ir. No podemos disociar lo que es la GFU de la SOA en este momento, porque la SOA para mí claramente funciona de una forma vertical. No tengo la mano pura, ¿no? Siempre hay un guardián de un grado superior que es el que precisamente nos está guardando. Vaya, es así, ¿no? Y nosotros somos lo que somos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si somos un Jehul, si es un Kappa, si es un Gelón, si es un maestro, somos lo que somos. Y ese estereotipo lo llevamos y lo posicionamos y lo ponemos encima de la mesa en cualquier tipo de situación. Sería muy complicado el poder funcionar de otra manera. Yo siento que tendríamos que desaprender para volver a empezar desde cero. Pero es posible. Es posible. Desde luego. Siempre es necesario. Sí, siempre, desde luego, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Desde hace muchísimos años, que la relación entre las personas se basa en el respeto mutuo. Y el respeto lo vas a entender desde la empatía. Y esa empatía tiene que funcionar desde la asertividad. Puede ser que un día nos damos cuenta que las cruces su función es más negativa que positiva y la eliminamos. Esto no es No sé si alguien tiene un mando del cielo. No sé, un día. Yo lo tengo muy claro en ese sentido, ¿no? Si le preguntamos a alguien que entre por la puerta qué piensa de nosotros con las cruces, pues ya nos está prejuzgando. Y el ser humano, desde luego, es que es así. A mí me parece algo absurdo, ¿no? Pero realmente la sociedad funciona de esa manera. O sea, cuando vemos a alguien que lleva piercing y lleva pendientes, lo primero que pensamos es que fuma porro. ¿Y la hace qué? Que fuma marihuana. Que fuma marihuana. Quería hablar. Sí, bueno, un poco ya para concretizar, bueno, desde mi punto de vista, siento que la intolerancia y la inflexibilidad serían, bueno, para mí, en este momento lo que estoy recapitulando de la aportación de algunos que han hablado, que afectarían la comunicación asertiva. Porque la imposición y decir, es que las cosas son así, pues desde ahí siento que ya no hay comunicación. Cuando es así, no hay comunicación, claro. Estaba... No, bueno, yo es que no sé muy bien. He venido aquí con unos amigos y bueno. A la vez de afuera se no ve... No sé muy bien lo que es la orden ni nada de nada. Mejor. No, lo siento, un desconocimiento total, pero si hay algo que llevo ya un buen rato pensando, digo, joder. Uy, perdón. Se puede. Entonces, pero no quiero decir. No, desde los 15. Perdón, no, esto lo quería decir así, desde los 15, ¿no? ¡Wow! Y he dicho, wow, si aquí lleva esta muchacha, señora, lo que sea, como yo, ¿no? Desde los 15 años y todavía están aquí hasta no lanzado, digo, wow. Digo, yo muy bien. Digo, tengo mucho que aprender, pero vamos, que mira, no me hace falta tal jerarquía. Con escucharme yo, ¿no? Creo que es lo más importante de la vida, ¿no? Y bueno, y no me quiero enrollar, pero que está bien, todo es bueno escucharlo, pero creo que
no sé, que las personas, ¿no? El ser humano, nos ponemos símbolos, nos ponemos órdenes, nos ponemos no sé qué, nos ponemos no sé cuántos, ¿no? Y nos perdemos lo más importante. Sabes que ya no hablo el plan súper espiritual, ¿no? Pero simplemente el de aquí, ¿no? Es hablar con el corazón, ¿no? Que es sacar lo que cada uno sienta en unos momentos y compartirlo. Creo que eso es súper enriquecedor, ¿no? Y de ahí se pueden sacar muchas cosas. Luego ya lo espiritual mucho más, ¿no? Muchas Bueno, gracias, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Ya? Sí. Yo quería solo hacer un apunte sobre esto. Ahora decíamos, no son las 6, tuve aquí ir a cámara. Es lo que decía antes, para mí es un ejemplo, ¿no? de legitimar al grupo. Es decir, entiendo, es la SOA, es vertical, etcétera, etcétera, pero al final, si los miembros de primer grado de cámara aquí presentes decimos que hoy no hay cámara, no hay cámara. Uy, que nos van a dejar. No, yo sé que usted quiere entrar, no se preocupe, que habrá cámara. Pero mi reflexión es que deberíamos arriesgarnos a legitimar al grupo en el sentido de decir, no es lo mismo decir jerárquicamente, no va por usted, por favor, que la quiero mucho, y la voy a llevar el coche hasta su casa. No es lo mismo decir, soy la guardiana, es la hora, nos vamos a cámara, a decir, es sábado, 6 de la tarde, la propuesta era que hoy hiciéramos cámara, ¿les parece si vamos para allí? Y que el grupo decida. Porque sé que es sutil, pero ya que hablamos de comunicación asertiva, es muy diferente, porque la decisión de que hoy haya cámara, de que eso se materialice, no de programarlo es evidente que es su responsabilidad o su función, pero el hecho de que eso se materialice depende del grupo, no depende de usted, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y bueno, como antes hablamos de ejemplos concretos, pues quería usar este de ejemplo. Oye, cámara y usted no. Sí, es la forma de comunicación, que cambiando la forma de comunicación ya podemos entender. Y le da fuerza al grupo. Le da fuerza al grupo. A mí me gusta mucho lo que decía el maestro Marcelli, hablando de la energía del corazón. Él hablaba de dos energías, ¿no? Una energía que cohesiona, que es la del grupo, y entonces, claro, si hay mucha cohesión, sí, estamos todos muy bien, estamos muy calentitos, pero perdemos nuestra individualidad, ¿no? Y después hay otra energía, que es la llamada libertad, que es esa otra energía que es la que yo quiero encontrar mi sitio. Si el grupo está muy bien, pero yo quiero ser yo quiero mi camino, ¿no? ¿Y dónde está el equilibrio entre el amor y la libertad? Pues poéticamente en el corazón. Si ha terminado, yo quisiera leer una cosita nada más. ¿O ha terminado ya? Si pudiéramos... Esto lo he mirado donde estoy yo, lo bueno. Yo vivo ahora con otra cosa. Y eso lo vi y digo... Si pudiéramos mirar en el corazón del otro y entender los desafíos a los que cada uno de nosotros se enfrenta a diario, creo que nos trataríamos los unos a los otros con más gentileza, paciencia, tolerancia y cuidado.